Hola con todos, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al 11º Café con Capia. Vamos a arrancar esta presentación en un minuto, porque hay bastante que tratar. Vamos a ir avanzando rápido en algunos slides para que pueda fluir y vamos a dejar espacio para preguntas al final de la presentación. Entonces, vamos a arrancar de una vez. Bueno, ya son las 8:32. Respetando el tiempo de todos, vamos a arrancar con este 11º Café con Capia en diciembre, ya para fin de año, y un poco poder plasmar lo que queremos o lo que creemos que puede pasar el próximo año. Siempre el disclaimer, ¿no? Sobre lo que podemos y no podemos decir. No hay nada en esta presentación, ni proyección, ni meta, ni cálculo que constituyan algo diferente a que sea una estimación, no son aseveraciones, la información contenida es estrictamente referencial y para fines informativos. Y la información compartida en este documento bajo ningún sentido se le puede interpretar como una recomendación de compra o venta de activos. Es disclaimer. Vamos a repasar un poquito qué es Capia, porque hay muchas personas que me han preguntado qué hacemos. Rápido, Capia es una institución que tiene más de 10 años, tiene dos verticales grandes, una vertical que es de banca de inversión y una vertical que es de asset management. La banca de inversión probablemente es la banca de inversión más grande del país. Tenemos más de 13 profesionales dedicados full time a hacer esto. No estoy hablando de la gente de administración, sino de la gente que se dedica exclusivamente a hacer negocios. Hemos sido la banca de inversión que ha cerrado más deals este año, sin ninguna duda, y el año pasado también. Y los últimos 10 años probablemente también. Somos de los pocos que nos hemos quedado apostando por el Perú. Somos bastante conocidos, pero no publicitamos nuestros deals porque somos bastante reservados también, ¿no? Solo los que son de empresas públicas. Y en el área de asset management lo que tenemos son tres patas: el área de renta variable, donde vemos fondos accionarios locales peruanos. Ese ha sido nuestro expertise de toda la historia, así nació probablemente Capia Asset Management. Tenemos renta fija, tenemos fondos privados y tenemos inversiones inmobiliarias donde tenemos real estate. Las AFIs lo que hacen es que administran fondos de inversión, como lo dicen muy bien, y están supervisados y regulados por la Superintendencia del Mercado de Valores. ¿Qué puede hacer una SAFI? SAFI puede principalmente ofrecer sus fondos de inversión o de terceros. Y tiene una característica bien importante que diferencia los fondos públicos que ofrecen los fondos privados. Los fondos privados no pueden ser ofrecidos a más de 100 personas. Esa es la característica principal de un fondo privado. Por lo tanto, en esta presentación no vamos a ofrecerles ningún fondo privado, pero sí les podemos mencionar el único fondo público que tenemos hoy día abierto, que es un fondo de almacenes o bodegas, como se llama en Chile, que está actualmente en operación. Es un fondo que arrancó hace un par de años, le quedan menos de 5 años de vida. Es un fondo que desarrolla almacenes. Hoy día tenemos un proyecto muy grande en el aeropuerto. Vamos a lo que nos compete hoy día. Vamos a hablar primero de lo más importante, que es Estados Unidos, la elección. La elección acabó. Era bastante predecible las últimas semanas de que quién iba a poder terminar de ganar la elección. Este cuadro es bien gráfico, ¿no? Se ve bastante rojo. Donald Trump ganó con 77 millones de votos versus Kamala Harris con un poco de menos 75. Terminó con más de 300 de los votos electorales y ganó todo, ¿no? Ganó los votos, ganó la mayoría del Senado, como está acá abajo, tiene 53 de 50 mayoría y tiene 220 en lo que sería nuestra Cámara de Diputados de 218 mayoría, es decir, tiene mayoría en Senado, en la House o en diputados, y ganó la mayoría de votos. Fue un sweep, lo que se llama, y lo más impresionante es que se gastó muchísimo menos dinero que se le gastan los demócratas, ¿no? La campaña demócrata fue muy pública, muy visible, y parece que enfocaron sus balas en media que ya no estaba relevante. Entonces, quiero hacer un resumen de por qué fue que los demócratas perdieron a pesar de haber tenido un buen récord en crecimiento y en empleo, que es teóricamente lo que más importa a los americanos, y qué cosas se podría tomar como ejemplo de Perú. ¿Por qué perdieron? Yo creo que la principal razón es la inflación. Es el efecto más importante. Hubo una inflación más alta en Estados Unidos después de 40 años.
Y la clase media y la clase baja sufrió mucho. Esa clase no tiene la capacidad de poder defenderse ante una alta tasa de inflación. En Estados Unidos el 50% de las personas ahorran en su casa, que subió de precio, y ahorran en la bolsa, que también subió mucho de precio, pero la mitad no lo tiene. Y esa es la clase que más se empobreció y fue la que más votó por Trump. En segundo tema es democracia interna. Se empezó a cuestionar mucho de que Kamala Harris haya sido la candidata presidencial sin haber tenido elecciones internas primarias. Fue a dedo la elección. Y era como que el Partido Demócrata que pretende promocionar que cualquiera puede ser presidente, pero en el fondo escoges a dedo. Entonces eso se cuestionó mucho y le hizo un poco de daño de qué tan demócratas eran. Y hoy día mismo, con lo que Biden juró no salvar a su hijo y lo hace, que era esperable, también que hayan cuestionado como que el Partido Demócrata está en pedazos por adentro y tiene que rehacerse. La tercera es lo que llamo el woke culture, que es este ataque fuerte a la familia tradicional muy progresista que se fue al extremo. La izquierda se fue al extremo izquierda y dejó al país en el medio. Y empezaron a haber una campaña muy fuerte sobre esto que ha dicho Kamala, que iba a pagar las operaciones de cambios a los presos. Eso lo aprovechó muy bien Donald Trump a un país que tiene un porcentaje importante de gente conservadora. En California, que se le negaba a los padres la información de sus hijos que estaban pensando en hacer cambios en los colegios, inclusive se les enjuiciaba. Esta campaña en las escuelas, los pronombres, los 50 géneros, la participación de hombres en los deportes de mujeres, todo eso fue sumando y generó un poco de rechazo, algo que los partidos demócratas lo promocionaban muy fuerte como uno de sus anclas importantes. Dejó de ser el Partido del Pueblo, se convirtió en un partido elitista, no sé si vieron la campaña, pero fue muy parecido a lo que hizo Obama, que sí le funcionó, que estaba lleno de artistas, ¿no? Que trataban de emocionalmente tratar de jalar a la gente, pero los artistas los últimos 5 años se han visto como un poco hipócritas en el sentido en que están promoviendo de que tú dejes de contaminar el medio ambiente, ¿no? Y que consumas productos mucho menos dañinos, que te hagas vegetariano, pero ellos usan sus aviones para irse por todo el mundo contaminando. Entonces es como que, oye, ¿qué tan referente puede ser en función a lo que yo decido si tú no eres tan transparente? Y también se vio como que la banca de inversión, sobre todo los fondos de private equity que tienen estos descuentos especiales en la parte de finanzas, pagar 15% en vez de 30%, se vio como que están muy empujados por eso también. Entonces se vio elitista. La ola de inmigración yo creo que fue muy importante, sobre todo visualmente los últimos 2 años, las hordas de personas que entraban y que se les permitió votar en algunos casos. Y yo creo que se equivocaron con la media, ¿no? Se apoyaron mucho en lo que se llama el legacy media, que son los canales tradicionales, y en verdad en Estados Unidos está muy metido lo que es la nueva media, que son los podcasts, ¿no? Para que tengan una idea, el programa de Joe Rogan, la entrevista a Donald Trump, logró más de 40 millones de vistas en los primeros 3, 4 días, y Kamala se rechazó esa entrevista diciendo que a ella la tenían que ir a entrevistar, que no podía hacer de más de 2 horas. Entonces perdieron ese vínculo, y tener enchufado a una persona que está viendo 2 horas un programa versus un canal de televisión donde te mandan mensajes por 3, 4 minutos es absolutamente distinto. Yo creo que ahí lo perdieron. ¿Qué quiere hacer Trump? Que es bien importante. Trump quiere lo que se llama el Make America Great Again, ¿no? El MAGA o el MAJA, Health Again. Yo creo que vamos a ver un ataque fuerte contra China, sobre todo muy público, muy visceral, que es como que la otra gran potencia que se les acerca. Va a atacar contra impuestos, tecnología, algo de ya no depender tanto de China. Va a atacar el tema de inmigración, ¿no? Está hablando de deportaciones gigantescas, que no es verdad, pero ese es su speech. Va a tener el catch and release, que es, oye, si los atrapabas en las fronteras tenías que dejarlo adentro y llamarlos a un juicio. Va a hacer el Remaining México, que es que ya no va a permitir que crucen la frontera. ¿Cuál es el efecto para Perú? Si empiezan a deportar mucha gente, probablemente en los remittances, que es este dinero que venía a Perú por parte de peruanos ilegales, es mucho el dinero que entra anualmente a Perú, pero creemos que es bajo el efecto, porque no es que se va a atrapar, sino que se va a frenar un poco en la frontera. Las tarifas es algo que está funcionando, está hablando mucho. Hablaba entre 10 y 20% promedio a todo y 60% a China. Trump es así, Trump es confrontacional, Trump arranca, pero efectivamente la vez pasada renegoció con China y renegoció con México y Canadá. ¿Son inflacionarias? Claro, si uno agarra el texto y supone que va a subir en 50, 60%, sí, pero efectivamente no va a ser todo así.
y efectivamente al comienzo puede generar un poco de inflación, pero en un país que está bajando la inflación no sabemos si se va a notar. Lo que sí estoy seguro es de que los exportadores van a tener que asumir el costo principalmente. Si tú tienes 100 millones de dólares de productos que vendes en Estados Unidos y te suben las tarifas, es muy poco probable que tú puedas colocar esos 100 millones rápidamente en otros países. Y ahí vamos a mostrar unos cuantos. Entonces queremos que el golpe lo van a sufrir más la gente que exporta, más que en Estados Unidos las tarifas, ¿no? Y de corto plazo, sí, efectivamente, la industria local se beneficia, porque va a tener menos competencia y efectivamente puede generar un aumento de la inversión privada en Estados Unidos, lo que genera después es baja innovación, baja productividad, porque tiene menos competencia, pero al comienzo sí puede generar un impulso. Algo que no se está hablando mucho es que la Guerra Fría regresa, la Guerra Fría no hay final, es decir, tenemos amenazas nucleares y eso no va a acabar nunca. Él se ha comprometido a frenar las guerras, pero ese va a ser un tema que lo vamos a escuchar cada vez más. La amenaza nuclear es cada vez mayor. El tema de salud, él está clarísimo y después vamos a hablar de eso, pero efectivamente queremos que esto viene y lo van a hacer en los siguientes 18 meses. El tema de renovar la cultura americana, van a cortar el fondeo a estas organizaciones de ONG que promovían este tema de género, que promovían otras agendas, van a prohibir a los hombres deportes de mujeres, van a deportar estudiantes de otros países que no promueven la cultura americana, eso lo ha dicho, no van a decir que solo hay dos sexos, entonces se viene un cambio fuerte a la cultura tradicional, no sé si se han visto últimamente, pero los comerciales en Estados Unidos las últimas semanas han cambiado también de color, ya no están tan abiertos a todos los colores, sino ya son un poco más regresando a lo que era hace 10, 20 años. El ataque fuerte a esta campaña de Jaguar ha sido muy evidente. El clima, esta promoción fuerte a mejorar el medio ambiente se frena, vamos a regresar a los fossil fuels. Los impuestos van a mantener esta promoción fuerte de bajos impuestos corporativos, eso ha hecho un gran cambio en Estados Unidos. Se han endeudado mucho, pero porque el Estado está asumiendo ese hueco, pero nosotros tenemos casi 30% de impuestos, ellos están en 21%. Es un proyecto igual, ellos son más competitivos. Y el Dodge, que es algo que deberíamos nosotros implantar acá, es reducción de la burocracia en el Estado. Ha propuesto mucho ahorro y yo creo que eso va a ser buena noticia para los bancos. Este es un gráfico que me gustó mucho, es porque hablan mucho de la salud. Estados Unidos es la línea naranja. Ellos no han aumentado, como han aumentado todos los países desarrollados del mundo, su esperanza de vida desde hace ya más de 20, 30 años, y es claramente inferior en 5 o 7 años a los países desarrollados, a pesar de que gastan el doble por cabeza en salud. Eso es lo que quiere arreglar de alguna manera este gobierno. No lo va a poder hacer, obviamente, pero va a presentar las bases. Yo creo que eso va a ir de frente contra ciertas industrias que han promovido consumo de comida chatarra, edulcorantes, etcétera, y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo está la economía de Estados Unidos? Está bien, está creciendo más de lo esperado, 2.8%, la inflación se está controlando. El cuadro acá a la izquierda es el ahorro, está rebotando en Estados Unidos, eso es bueno. A la derecha tenemos la raya azul, es la tasa de interés hipotecas, está regresando a 7,5%, y por lo tanto no se están recuperando en la construcción de viviendas nuevas y por tanto los precios no han bajado de las viviendas todavía. Cuando baje la tasa de interés va a empezar a crecer las viviendas nuevas y yo creo que va a caer un poco el precio inmobiliario en Estados Unidos. Este cuadro abajo a la izquierda es inflación. Claramente estamos viendo que la inflación está controlada y la burbuja inflacionaria ya como que se ha desinflado y han hecho un muy buen trabajo. Y acá a la derecha tenemos este nivel de deuda tan alto que había tomado la Reserva Federal que efectivamente la están desinflando. Buenas noticias, la economía americana está bien, está creciendo sólida, tiene poco desempleo, el premio inflacionario no se ha controlado completamente, pero se está controlando. Este cuadro me importa más todavía, que es el gráfico a la derecha es el bono a 10 años. Como vemos, ha regresado a los niveles de hace 15, 2006, encima de 4%. Y era lo que hablábamos, era imposible mantener tasas bajas de 2%, que será una ilusión, y ha recuperado y queremos que el mundo se tiene que empezar a entender que las tasas van a estar encima de 2%, no van a regresar a debajo de 2%, y probablemente estén entre 3 y 4 hacia adelante el 10-year, lo que quiere decir que todo lo demás va a estar más arriba. Este aumento es estructural de 200 a 300 puntos básicos y eso lo tienen que entender las empresas que se empiezan a financiar. Las que no puedan van a pasarla mal. Y a la izquierda es el déficit. Ese déficit ya es estructural, estamos en 6%, y
Hoy día no hay problema porque Estados Unidos es la potencia del mundo, la reserva del mundo, y se puede seguir endeudando. Ya está en 110% de deuda sobre PBI, se puede endeudar a 150 y no va a pasar nada. Cuando cruce el 150 recién vamos a empezar a escuchar ruido, pero vamos a vivir con un mundo de más déficit. ¿Hay riesgos? Siempre hay riesgos. Estos tres cuadros los he puesto un poco para que entiendan el riesgo potencial que hay. El S&P ha estado subiendo imparablemente. Estas son las grandes correcciones del 1929, donde se cayó 86%. No existía la Fed. Y se demoró 25 años en recuperar. Volvió a corregir en el dot-com bubble, 57%, y se demoró 13 años en recuperar. Y hoy día lo que algunos inversionistas dicen que estamos en el line of death, lo que puede significar que más adelante puede haber una corrección, no se sabe qué tipo y cuántos años uno podría demorarse en recuperar el precio. Si son 13 años, imagínense que tienen 55 años, recién a los 68 años estarías en el mismo nivel. Entonces es por eso que hay que tener mucho cuidado cuando se invierte en mercados que han subido mucho. A la derecha está un cuadro que compara las inflaciones pasadas de Estados Unidos en el periodo de Arthur Burns con la actual. Algunos están diciendo que se viene un periodo inflacionario nuevo. Lo de Trump puede ser inflacionario si es que ejecuta sus inversiones muy rápido, entonces hay que tener cuidado ahí. Y abajo está el déficit, ¿no? Lo que ingresa son los 4.8 trillones y lo que egresa son estos 6.8 en déficit de 2 trillones de dólares anuales que se financia con deuda. Y eso es algo que, como ven, ha estado creciendo. Y eso es un tema que va a seguir, porque esto lo van a pagar generaciones futuras de todas maneras. Entonces, Trump, ¿cómo lo tenemos que ver? Como un disruptor. Puede terminar siendo una era dorada si su plan le funciona o un desastre. Hacia ahí vamos. No vamos a mantener lo que se pasó porque van a ser cambios realmente importantes. Es confrontacional, es impredecible, no es un político tradicional, no encaja en el esquema de derecha o de izquierda. Lo bueno es que le importa su legado y ya no puede volver a ser presidente. Va a romper las estructuras que hoy día están en el Estado, algunas no están funcionando. La Guerra Fría resurge, ya hablamos del tema nuclear. Hubo miedo desde el 45, por eso no se hablaba, pero se ha perdido un poco el miedo y Putin es una persona que es impredecible también y se siente amenazado. La prensa tradicional está muriendo, la televisión tradicional está muriendo y por eso que hemos visto que se ha vuelto tan visceral, no sabe cómo competir con la nueva media, que es el podcast, los YouTubes, X, TikTok, etc. Ahí hay un sector que va a morir y que uno podría estar desinvirtiendo, que se perjudican entre varias, ¿no? Las industrias tecnológicas yo creo que pueden sufrir porque se mostraron abiertamente anti-Trump, salvo Tesla, ¿no? Que es Elon Musk, la gran mayoría estuvo anti-Trump. Hemos visto que ya juicios empezaron, no van a parar esos juicios. Apple, Microsoft, Amazon, Meta, Google, todos tienen juicios sobre concentración de mercado y monopolio. Yo creo que van a perder la mayoría. Yo creo que vamos a ver que a Google lo obligan a separarse, Amazon el negocio de cloud también, entonces vamos a ver que estos 2 años viene una persecución probablemente hacia estas empresas grandes. Las farmacéuticas, ¿no? Trump ha sido claramente apoyando a esta persona que es antivacunas, alimentos procesados, todos los endulzantes, los productos de los supermercados que son muy procesados, los sabores artificiales, todas esas industrias deberían sufrir en este periodo de Trump porque se va a promocionar más salud y mejores alimentos y sabemos que Estados Unidos hay un ataque fuerte con el FDA y por qué en Europa y en Canadá no se permiten alimentos que sí se permiten en Estados Unidos y ya vimos el gráfico. La prensa tradicional va a sufrir, todo lo que está enfocado en ideología de género, igualdad también va a sufrir, Climate Tech, todo lo que son oficinas, por decirte en Washington, van a sufrir porque se quiere eliminar gran parte de esa burocracia, los lobistas, los abogados dedicados al sector político, todo eso es lo que va a sufrir en este periodo entre varias industrias. ¿Cuáles se benefician? Los bancos tradicionales grandes, ya salió JP Morgan a decir que este va a ser un periodo buenazo para ellos, los bancos de inversión, va a haber más M&A, va a haber más deuda, va a haber menos regulación, va a permitirse que el capital fluya mejor. Los asset managers grandes, private equity, private debt, van a ser sectores que van a crecer bien. Todo lo que relacionado a petróleo y gas, todos los servicios, toda la maquinaria, todo eso va a recuperar su dinamismo y todas las industrias locales van a ser beneficiadas por los aranceles que se ponga China, ¿no? Eso es lo que han estado compitiendo con ellos. Entonces, un poco para que tengan idea cómo reposicionar su portafolio, Estados Unidos ha tenido una exuberancia en su mercado en los últimos 15 años. Estados Unidos ha sido el rey. No hay sin ninguna duda que ese ha sido el sitio donde estar invertido.
ha sido el mercado más profundo y líquido del mundo, y eso se ha convertido en un círculo virtuoso para Estados Unidos y vicioso para el mundo. No solo fue el más profundo, sino que tenía tecnología y creció a tasas altas el país, pero lo que ha terminado pasando es que este beneficio en Estados Unidos ya es un perjuicio al resto del mundo. En el pasado, un rally en Estados Unidos generaba que todos los mercados del mundo suban, en general, levantaba el mar para todos. Ahora no, ahora ha chupado la liquidez de los otros mercados y esos mercados han caído. Entonces, en términos relativos, Estados Unidos se ha vuelto mucho más caro que los otros mercados. Para que tengan una idea, Estados Unidos es el 4% de la población mundial, pero es el 26% del PBI, pero es el 72% del índice MSCI World y es más del 80% de los flujos que entran este año al mercado de capitales global. Entonces, de cada dólar, más del 80% de ese dólar se va a Estados Unidos y solo el 20% para el resto, a pesar de que 3/4 del PBI no está ahí. Entonces, se ha como que concentrado y se ha vuelto monotemático el tema. Y por eso es que, en términos relativos, Estados Unidos está más caro que los demás. Todo el mundo pierde en Estados Unidos y han dejado de invertir en otros lados y han sacado plata a otros lados, a pesar de que hay empresas que les van muy bien. Entonces, en este cuadro a la derecha vemos que estamos en el punto más alto de las crisis, donde las viviendas americanas, los households, están invirtiendo en acciones, 57%. Y el gráfico acá a la derecha es el que más me preocupa, que estamos en el punto más alto de outperformance de esta acción en Estados Unidos versus el resto del mundo. Es como que si el resto del mundo, todas las empresas fueran un mamarracho. No sirve. Y no es verdad. Lo que ha pasado es que todo el dinero se está yendo a Estados Unidos y lo estamos viendo en los ETFs. Hoy día está en 80%, se puede ir a 90%, sí, pero efectivamente Estados Unidos no es el 90% del mundo y los otros países van a empezar a reaccionar. Y, liderado básicamente por los Magnificent Seven, ¿no? En los últimos 2 años el S&P ha subido 57%, que es brutal. Si el promedio de los últimos 100 años es 10% anual, el 57%, que es 25% anual, es un exceso sobre el retorno normal medio, ¿no? Y tenemos Nvidia, Meta, Tesla, que son las acciones grandes, ¿no? Nvidia, es imposible que siga creciendo estas tasas de crecimiento, ¿no? Se multiplicaron por 6 sus ventas. Y efectivamente ya le va a empezar a aparecer competencia. Entonces, ese gran rally probablemente ya no sea esas velocidades. Meta, no sé si han visto, en Australia han prohibido redes sociales a menores de 16 años. Yo creo que eso se va a copiar en otros países. Trump, salvo Tesla, probablemente busque más competencia, busque venganza. En China, las empresas tecnológicas, algunas dependen mucho. Apple, la utilidad operativa es el 25% viene de China, 70% de las ventas de Amazon viene de productos de China. Hay que tener mucho cuidado con esta guerra de Trump, porque si Trump se pone muy bruto, China se va a poner bruto también. Entonces, esas acciones pueden afectarse ante una guerra comercial. Y bueno, el FCC, los juicios, y yo creo que en Estados Unidos va a ser bien de escoger los bets que cada uno hace. El S&P está mucho más diversificado, el Nasdaq está mucho más concentrado, eso lo vamos a ver más adelante, pero creemos que ambos están un poco elevados por esta concentración de la plata del inversionista, que toda se ha ido a Estados Unidos como si el resto del mundo no existiera. Para que tengan una idea, el Nasdaq está casi en 40 veces price earning, y Europa está en 16. Entonces, y en algunos países en Europa está en 12. Entonces, no es tampoco tan claro que hay una burbuja en Estados Unidos, porque cuando reventó el dot-com bubble, el price earning de las empresas era 50, y hoy día está en 35, 40, o sea, no estamos en precio burbuja, pero claramente en términos relativos sí está mucho más elevado que los demás. Europa lamentablemente está complicada. En la parte macro es un continente viejo, no crece, la inflación está baja, eso sí, le han podido controlar. La moneda pierde valor desde 2010, desde 2008. Hay problemas políticos internos. La guerra con Rusia es un tema no menor. Creemos que eso va a seguir generando fricción. La migración les está causando problemas. UK, Alemania y Francia, los tres tienen problemas importantes políticos, cambio de primeros ministros, así como nosotros allá también están cambiando los primeros ministros, como nosotros cambiamos presidentes.
Alemania tiene huelgas, Francia está con un problema ahorita, en que van a sacarlo al primer ministro. Las tarifas también es un tema ya, por si acaso. Europa le puso tarifas a los autos chinos. 8% a los autos hechos de Tesla, pero 35% a los otros autos chinos. Entonces, no es solo que Estados Unidos esté únicamente aumentando tarifas, es Europa también. Y el mercado de acciones sí se ve muy barato, pero no se ve un catalizador que vaya a hacer que esto mejore. Los múltiplos son muy baratos, enfóquese probablemente en empresas que sean europeas, pero que tengan un approach global. Eso yo creo que son las oportunidades donde hay. Y efectivamente, en términos relativos, es muy barato. China, para mí, es algo que tenemos que ver muy de cerca nosotros porque dependemos mucho del Perú de China, ¿no? Si a China le va mal, a nosotros nos va pésimo. Si se cae el precio del cobre, nos va a ir mal. Y le exportamos harina de pescado, le exportamos arándanos, es un socio muy grande que además está comprando la mitad del Perú a pulso, ¿no? Y yo creo que lo que está pasando en China es una crisis muy fuerte inmobiliaria, que es este cuadro abajo a la izquierda. Se puede ver cómo efectivamente se está cayendo la construcción residencial en las mayores ciudades de China. No hay una recuperación todavía, se está digiriendo burbuja que hubo entre el 16 y el 19, donde hubo mucho, y hasta que no vemos que eso da la vuelta, probablemente la economía china no va a regresar a crecer a tasas altas. Pero el gobierno chino ya anunció medidas para apuntalar ese crecimiento y sobre todo para impulsar su mercado de acciones. Está muy preocupado porque se recupere el mercado de accionario y está empezando a dar medidas. Como este cuadro acá a la derecha es el K-Web, que son las acciones tecnológicas chinas. Como ven, al final rebotó un poco, ha regresado algo, pero todavía estamos muy lejos de lo que era antes. Yo creo que es el momento correcto de empezar a comprar China. Hay que empezar a acumular poco a poco en las caídas. China es el 17% de la economía mundial. Tener 0% de tu portafolio no es racional y las acciones están muy baratas. Para que tengan una idea, Alibaba hasta un múltiplo de 10 veces earnings versus, como hablábamos, las empresas tecnológicas en Estados Unidos que están entre 30 y 40. Entonces creo que es un buen momento para mirarlo, empezar a copiar, y creo que el péndulo también va a moverse hacia ese lado. En resumen, Estados Unidos crece bien, casi 3%, la inflación está cediendo, no ha regresado al 2%, hay una preocupación porque Trump pueda generar un poco más de inflación. Se esperaban hace 3 meses 7 cortes de tasa de interés, solo van 3, el desempleo está bajo, es una economía que va bien, pero hay que tenerle un ojo porque efectivamente en acciones hay un fear of missing out, no estamos en múltiplos de burbujas, hay fundamentos detrás de esto, pero están sobreinvertidas por los inversionistas, los flujos están yendo todos para ahí, están caras en términos relativos versus las demás, y el mercado se ha vuelto monotemático, pareciera ser que es lo único que hay para invertir, que es una mala señal siempre, ¿no? Renta fija en Estados Unidos, la tasa de corto plazo siguen siendo altas, muy atractivas, sin riesgo, ¿no? Hay que invertir ahí todavía o parquear la plata. El high yield no paga el riesgo, mejor estar en investment grade en Estados Unidos, y los fondos de deuda privada están pagando tasas de 7-8%, que son muy buenas, busquen eso. China se está digiriendo estos excesos, pero yo creo que ya lo hizo en precios, es el momento de empezar a comprar. Estados Unidos hay problemas genuinos estructurales, la guerra con Rusia es importante, y yo creo que hay que enfocarse selectivamente ahí. Probablemente se ha caído 9% el mercado de Francia en lo que va del año, cuando Europa en promedio está 12 arriba, es 20% de diferencia. Eso significa que hay cosas atractivas ahí. Se han convertido los mercados desarrollados en emergentes. Biden indultó a su hijo a pesar de que dijo que no lo iba a hacer. Francia y UK tienen cambios de primer ministro cada 3 meses. Corea del Sur ayer intentó un golpe de Estado. Entonces ese premio que se hablaba político de países desarrollados se va a empezar a perder y nos van a empezar a ver más a todos dentro del tema político como más iguales. Yo creo que los flujos, en el momento en que los flujos dejen de irse todo a Estados Unidos y empiecen a irse a otros lados, se va a sentir como un maremoto, porque va a salir toda la plata de golpe o plata de golpe que va a inundar un mercado que hoy día casi no tiene inversión. Entonces van a rebotar muy rápido esos países donde no ha habido inversión en los últimos 10, 15 años. Nos vamos a Perú, rápido, macro, lo he puesto en colores, rojo izquierda, celeste derecha, claramente Alan 1 fue de izquierda, Fujimori fue bien de derecha, Toledo menos, Alan 2 de derecha, Humala era de izquierda progresista, PPK no fue nada,
y de ahí tuvimos Caos y Pedro Castillo y ahora Dina Boluarte, que tampoco es nada. Entonces hemos tenido un muy buen periodo de centro-derecha, de política económica, y que se perdió con Humala y hemos empezado a perder velocidad y ahora esperamos el regreso del Perú. Es bien importante eso porque el milagro peruano se dio en los periodos de centro-derecha, no con Humala, no con PPK, no con el Caos. Hemos pasado 7 shocks fuertísimos en los últimos 7 años. La crisis política, que ha sido brutal, 5 presidentes en 4 años tuvimos. Lo de las AFPs nadie lo ha mencionado, pero ha sido brutal, y lo vamos a poner ahora más cerca, de ser inversionistas de largo plazo a desinversionistas de corto plazo. Es un efecto, el delta es fuertísimo. Eso motivó alza de tasa de interés por retiro en los bancos, en los bonos soberanos, en corporativos. No hay ancla, se frenó la inversión, se cayeron los precios de acciones locales por falta de compradores, se suspendió el mercado de fondos alternativos locales porque no hay inversionistas, ya no hay inversionistas de last resort, o sea, efectos muy fuertes que nadie los ha mencionado. La inflación global nos golpeó, Julio ya lo contuvo, eso es un cheque que ya no tenemos. El gobierno de izquierda radical ya pasó, Pedro Castillo generó pánico, se fueron 22.500 millones de dólares, el 10% del PBI. No hemos visto esa salida desde los 80. Fue un shock muy fuerte. La migración nos ha causado efectos, ya lo vamos a poner más adelante. El aumento de corrupción, minería ilegal y delincuencia, eso es algo que tenemos y que no se ha frenado. Los otros 5 sí se han logrado dar la vuelta. Ni el aumento de corrupción, ni minería ilegal, ni delincuencia se ha podido controlar y eso nos está afectando. Se ha bajado el crecimiento potencial, yo creo que principalmente por el aumento de corrupción, y se ha aumentado la pobreza. Hay 2.7 millones de nuevos pobres en los últimos 4 años. Eso es inaceptable. AFPs, bien rapidito, esta es una de las patas del milagro económico peruano, fueron los fondos de pensiones, porque es el ahorro interno. Entonces, esta salida de dinero ha sido desastrosa para el Perú, porque no hay inversión de largo plazo. Los grandes grupos empresariales no están invirtiendo a largo plazo hoy día porque están viendo que hay un riesgo de cambio de gobierno y que son muy grandes. Se pasó la ley antimonopolios, también eso ha permitido que ya no sigan concentrando industrias. Entonces, no tenemos ese gran inversionista y tampoco tenemos a las CFPs porque permitimos que saquen el 60% del dinero invertido. Este inversionista es el más importante en todos los países del mundo y aquí lo destruimos. Los 7 retiros significaron 30.000 millones de dólares de venta efectiva y una pérdida de patrimonio de 60.000 millones potencial. Hoy día estaríamos en 90.000 millones y estamos en 33.000 millones de dólares. Una de las patas de crecimiento del Perú se perdió. Esto es cómo estaría colocado. Los 60.000 millones adicionales que habríamos hoy día serían 30.000 en Perú, de los cuales habrían 8.000 millones más en renta fija, 10.000 millones más en soberanos y 10.000 millones de dólares más en acciones locales, que no hay. Entonces todo eso tuvo que buscarse en otro lado y por eso se cayeron los precios tanto de las acciones, de renta fija, los soberanos. Fue tanto el deterioro como las AFPs no podían ser el ancla que el gobierno peruano tuvo que salir a emitir gran parte de sus emisiones para financiar el déficit que se generó por la pandemia y por Pedro Castillo en el exterior. 18.700 millones de dólares se tuvieron que financiar en el exterior, que es papeles que nosotros no imprimimos. Esto es terrible. Todos los países quieren emitir más en su moneda local, menos en el exterior. Nosotros tuvimos que invertir más en el exterior, pedir plata prestada. La cartera local hoy día está en 16.000 millones, sin retiro sería de 46.000 millones, imagínense 30.000 millones de dólares más en inversiones en el Perú, los proyectos de infraestructura, desarrollo que se hubiese generado y la baja tasa de intereses que eso genera across the board, desde tasas hipotecarias hasta corporativos, mediana empresa, eso fluye para todos lados. Entonces, es un poco prácticamente el daño que se ha hecho y que como que necesitamos recomponer rápidamente el ahorro pensionario a largo plazo en el Perú, porque si no, no va a haber capital a largo plazo, ya que los grandes grupos tampoco están presentes. ¿Cuál es la solución? Inversión extranjera, promoverla, pero eso viene a otro precio. Tenemos que mejorar nuestras condiciones locales de atraer inversión y sobre todo en el tema de corrupción, de delincuencia y del Poder Judicial. Y eso no está ahí. Necesitamos al mercado local que invierta. Se aumentó mucho la pobreza. Este es un cálculo que hicimos del aumento poblacional en el Perú, las líneas azules. La línea celeste es lo que calculamos que vino por inmigración, asumiendo que nos manteníamos nosotros en 200.000 personas anuales internas por tasa de natalidad versus mortalidad. La inmigración fue brutal, sobre todo en la época cuando
teníamos una crisis fuerte y eso ha motivado que la pobreza, el cuadro de abajo, pase de 24% a 29% en el Perú, pero si se dan cuenta ha sido concentrada exclusivamente en las ciudades, de 16% 2013 a 26% en 2023, 10% más en la ciudad, y la rural sí siguió cayendo. Ha sido netamente un efecto en las ciudades y por eso se sintió tan fuerte el shock y por eso los bancos que están más enfocados en personas sufrieron tanto. Rápido, estos son números del Banco Central. Julio Velarde está hablando de 3.1% de crecimiento este año, 3% el próximo año, inflación controlada, tipo de cambio apreciándose, balance fiscal reduciéndose, que es importante, y la deuda pública también. Es un país que en macro estamos cañón, no hay nadie como nosotros. El Perú sale de su primera recesión interna en 29 años. No teníamos una recesión producto de nosotros mismos hace casi 30 años. Es por eso que se sintió tan fuerte. ¿Y qué tenemos ahora? Viento a favor, los precios de los commodities siguen siendo altos, cobre, oro, zinc, estaño, todos altos, récord de exportaciones, agroindustria bien, hemos tenido récord en precios de arándanos, de exportaciones de paltas, la inflación está bajando, las tasas bajan, eso va a dinamizar la economía, el gobierno, hemos tenido 2 años de gobierno increíble, es algo insospechado antes, los márgenes de las empresas están hacia el alza, se está recuperando la economía, pero además ya no hay competencia. Pues si no viene competencia del exterior porque el país es tan violento y tan delincuencial y crecía tan poco, las pocas empresas locales están empezando sus márgenes. Hay destrave de proyectos de infraestructura grandes y eso va a motivar más construcción y eso motiva un desarrollo. La reforma de las AFP está haciendo que ya no salga dinero, cosa así que es importante, y eso puede en el mediano plazo hacer que se recupere este ahorro que se había perdido. Y en el tono político latinoamericano, si Milei logra controlar la inflación, va a rebotar el crecimiento fuerte en Argentina, va a ser un ejemplo para todos los países y eso va a ser muy bueno. Efecto contagio podría ser que nosotros en 2026 tengamos a alguien de centro derecha. En contra, tenemos un tono político inestable, 40 candidatos en elecciones de 2026, la Asamblea Constituyente va a seguir siendo un tema, hay menor gasto de inversión, como dijimos, los grandes grupos no están invirtiendo fuerte por el poco crecimiento y por el tema tan fuerte que estamos viendo de desorden. Hay poco financiamiento. Si no tienes a la banca, no hay mercado de capitales. Ya vimos que las AFP dejaron de invertir en bonos corporativos porque tenían que devolver la plata. Entonces las tasas subieron y hay poco engagement. Lo que vimos en el CAE fue un ejemplo horrible. En el CAE, no sé si vieron, en verdad, ya no van los dueños de los grupos empresariales, fueron los CEOs, y ni siquiera fueron todos los CEOs. No hubiera el CEO de Credit Corp, por ejemplo, antes iba Dionisio Romero. Entonces, a ese nivel hemos llegado que hay el desinterés, porque claro, si me está yendo tan bien, ¿para qué voy a ir? Escenario político. Si las elecciones fueran mañana, estos son los cuadros, no tiene ningún sentido mostrarlo, pero solo es para mostrar un poco del color. El color está más del lado de la derecha. Si vemos arriba, es derecha, izquierda, derecha, centro, centro, derecha, 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 izquierda, derecha, derecha. Entonces hay más intención por candidatos de derecha que de izquierda, igual que por partidos políticos. ¿Y cuál es lo que afecta principalmente al ciudadano de país por lo que votaría? Controlar delincuencia y corrupción. Entonces yo creo que esos van a ser los temas y es lo que a todos nos compete y creo que hace hacer la campaña y creo que la gente de izquierda no puede defender muy fuerte el tema de ni derecha ni izquierda, no corrupción ni delincuencia, pero la gente de izquierda no promueve tampoco el empleo, que también es un tema que a la gente le preocupa. Entonces creo que el péndulo se debería ir hacia al tema de centro populista, pero con una tendencia hacia la derecha. Escenario político, el Congreso gobierna, ojalá que no pase nada hasta 2026. Vacancia presidencial es posible que la tengamos vacada Dina a partir de 2025, por este tema que el Congreso ya no se le puede cerrar. Elecciones generales 2026 van a haber 40 candidatos, no es manejable, pero en la verdad van a haber 7, que son los que vamos a ver en las encuestas, ¿no? Con intención. El Congreso va a tener 2 cámaras, eso le da mucho poder al Senado. Yo creo que el Senado va a estar mucho mejor conformado que lo que es la Cámara de Diputados. Entonces creo que eso nos va a generar cierto alivio, a pesar de que va a tener mucho poder. Van a regresar los partidos tradicionales, la gente está extrañando a la acción popular tradicional, etcétera. Y eso le daría también un poco de estabilidad a nuestra política. El efecto Milei importante, sobre todo si es que logra convencer de que hay que reducir al Estado. Nuestro Estado está gigantesco, súper ineficiente, burocrático. De una campaña fuerte nos haría mucho bien, sobre todo en temas regulatorios.
traer a partidos tradicionales. El caos que vivimos ya está internalizado, no nos sorprende lo que hay, y el problema peor es informalidad y delincuencia. Pero yo creo que el escenario político para el 2026 es mucho mejor que lo que la gente siente hoy día, porque creo que es poco probable que tengamos alguien de izquierda radical que pueda entrar. En acciones, este es un cuadro que me gusta mucho mostrarlo, para que vean lo mal que estamos. El año 95, el Perú tenía 52.000 millones de PBI, hoy ya estamos en encima de 250.000. El milagro peruano. Y el volumen en acciones, que era 16 millones de dólares diarios, el 2023 cerró en 5 millones de dólares en acciones locales. Es decir, se destruyó a un tercio el mercado de capitales de acciones, mientras que el país se multiplicó por 5. ¿Qué pasó? Todo este financiamiento lo dio la banca. Claramente el gran ganador de esto ha sido el sector bancario, que ha crecido 40 veces las utilidades en estos años, en los bancos más grandes, mientras que el mercado de capitales se ha encogido. Y esto es malo porque restringe la capacidad que uno tiene de financiarse. Y ahora lo vamos a ver más adelante. Ojalá que los científicos se den cuenta que es importantísimo recuperar el mercado de capitales. Este es un cuadro solo bien rápido de cuánto tenían las FPs y los inversionistas institucionales. Teníamos 87.000 millones de ahorro institucional, hoy día tenemos 73.000. Hemos perdido de 38%, de 43% de ahorro sobre PBI, estamos en 28%. Tenemos que recuperar. Sin ahorro no hay inversión, sin inversión no hay crecimiento. Eso es de texto. El ahorro que se había ido por Pedro Castillo en los fondos mutuos se está recuperando, están regresando los inversionistas retail a la inversión, sobre todo en renta fija. Eso es bueno, significa que la confianza está empezando a regresar. En el tema de fondos mutuos, lamentablemente todo es renta fija, o casi todo es renta fija. El gráfico de abajo a la derecha es cuánta plata invertida en renta variable que no son ETF, solo hay 20 millones de dólares al final del 2023, de 600 millones en el 2010 en acciones locales. Ese ha sido el deterioro del mercado local de acciones. La solución no son los índices que se han creado, tenemos el EPU y tenemos el ETF Perú. ¿Por qué no son los índices? Porque los índices no reflejan lo que es el Perú. El 50% del EPU es minería, y Perú no es 50% minería, y para comprar minería puedes invertir directamente en la empresa minera. Y el 43% del índice del EPU son empresas que no tienen más del 50% de sus ingresos en el Perú. Entonces como que se ha desnaturalizado, y acá lo pueden ver. Y el nuevo índice, que trató de ser más concentrado en el Perú, tiene 55% de minería, pero lamentablemente solo negocia $5.000 diarios. Eso no atrae a ningún inversionista institucional de ninguna parte del mundo. Pero los índices no son la solución para invertir en Perú, sigue siendo una inversión directa a través de fondos de acciones con ciertos temas, o que ustedes inviertan en sus propias acciones. Este cuadro lo puse para que vean cómo el Perú era un país que tenía cierto desarrollo en acciones. Todo lo que está hacia arriba son las emisiones nuevas que se hacían en el mercado peruano por cada año, 2006, 7, 10, 11. Claramente en 2014 hay un quiebre y ahora hay más empresas que salen del mercado que las que entran. Desde el 2019 solo hemos visto salidas prácticamente. AENSA es la única empresa que ha estado haciendo emisiones de aumentos de capital. Este año ha salido mucho dinero por las recompras de Enel en la venta de sus empresas. Y hemos tenido una salida fuerte de emisores y de float versus lo que tendría que haber en un mercado natural, que cuando salen empresas entran otras nuevas. Tenemos que volver a ese dinamismo de ingreso y estamos empezando a ver las señales. La línea azul, la cantidad de inversionistas nuevos que abren cuenta en la Bolsa de Valores de Lima. Calpa ha sido el gran promotor de esto, ha metido muchos inversionistas nuevos, generando 75.000 operaciones en lo que va del año versus 35.000 de venta, y ha sido el que más operaciones a septiembre había logrado por retail a través de su plataforma TRI, que ha hecho que el inversionista retail pequeño, chico, pueda entrar a costos muy baratos. No han sido los bancos grandes los que han promovido el mercado de capitales, sino han sido las casas chicas. Calpa, Seminario, Larraín, Renta 4, Coril, Cartiza, son los que mayor cantidad de operaciones tienen. Son los que están tratando de hacer que el mercado se recupere.
Y el mercado de renta fija también empieza a haber una renovación. Finalmente, el retail que había abandonado los últimos 15 años en el mercado empieza a rezar fuertemente las emisiones de deuda, empiecen a mirar, empiecen a buscar. Pueden ver acá esta colocación de Maquisistema que salió hace 3, 4 semanas, salió al 8.28%, 2 años en dólares. El 70% de los inversionistas fueron personas naturales, ya sea a través directo o a través de SAPs. Interseguros también salió con una colocación al 6.75, mucho menos, pero igual una muy buena tasa, 10 años en dólares, muy buen grupo. Y también podemos ver que entre SAPs y personas naturales hubo más de 65% de personas invirtiendo. Si no les pasaron la voz, preocúpense porque su casa de bolsa no está haciendo el trabajo correcto, que les pasen la voz, que no quieren ganar 8% anual. Yo creo que es un buen crédito con buenas garantías. Y esto aparte ha generado sin ninguna duda que Maquisistema pueda voltearse al banco y decirle, señores del banco, me están ofreciendo 8.3%, ¿qué tal si tú me bajas tu tasa si quieres ser competitivo? Tener opciones para las empresas de cómo financiarse es importantísimo. Los bonos de high yield que nosotros estábamos considerando que nos gustaban mucho hace 1 y 2 años, fueron muy exitosos, aún a Camposol Buenaventura, se habían caído mucho en precios, 60-80%, hoy día ya están casi todos en 100%, solo a una sigue 93%. A estas tasas ya hay que reflexionar. Nos interesa, por ejemplo, Buenaventura debajo del 6%. Sí, yo creo que lo podemos utilizar hoy día ya no como una operación atractiva que nos daba 12%, sino como una inversión en una empresa que nos va a pagar en los 118 meses. Y en vez de cash al 4,5, Buenaventura al 6, hace sentido, porque está súper bien manejado. Y yo diría que Camposol, debajo del 10%, sigue siendo atractivo, debajo del 9%, es un sector bastante volátil, bastante high yield, habría que revisarlo, ¿no? Sectores, rapidito, porque se nos pasa el tiempo. La banca peruana a la izquierda, estos son el aumento en tasa de interés que tuvo la banca peruana en el momento de aumento entre julio de 2021 y enero de 2023 por sector. La interbancaria 7,5% de aumento, no solo de la base, sino el aumento de la base. La corporativa 8%, la mediana empresa 9%, o sea, un aumento muy fuerte de aumento de tasas, que vamos a empezar a ver que se desvanece, pero esto va a hacer que los ROEs de los bancos aumenten fuertemente, ya se pasó lo peor, ya los incobrables se están recuperando, y entonces yo creo que vamos a ver las utilidades de los bancos en all-time high nuevamente el próximo año, y los ROEs con eso van a rebotar. El banco que más se beneficia, sin ninguna duda, es el banco de crédito, y esto es debido a que tiene una posición de dominio de mercado importante. El 50% de las cuentas corrientes están ahí, ese es un financiamiento a tasas muy bajas. El 90%, si no me equivoco, en alguna conferencia escuché que todas las transacciones digitales pasaban en algún momento, el 90% de todas las transacciones digitales pasaban en algún momento por algún canal del banco de crédito. Yape, el líder indiscutible, le ganó a toda la banca con su innovación. La estrategia de innovación digital del banco de crédito de Credit Corp le lleva años a las demás. Escucharlos nomás, uno se da cuenta que están en otra liga y tienen un fondo muy barato, entonces el banco de crédito está generando buenos retornos, por eso es que la acción ha rebotado de 120 a 180, 190 y probablemente siga regresando porque los retornos van a ser buenos. IFS se golpeó muy fuerte por el tema que hablamos de que la pobreza en las ciudades afectó mucho y efectivamente Interbank tiene una posición muy fuerte a personas de clase media y a empresas medianas, pero eso ya se está recuperando, deberíamos ver una recuperación de los márgenes en Interbank y claramente se ha quedado bien atrasado con respecto a Credit Corp, yo creo que eso lo vamos a ver recuperando el próximo año. Estos son los dos bancos que más nos gustan por la liquidez y por la visibilidad que le dan al inversionista en las conferencias, en research. Los otros bancos no son así de transparentes con su información, entonces creemos que estos son los mejores bancos para invertir y Perú creemos que el 2025 viene bien. Cementos es otro tema que tienen que empezar a ponerle un ojo, hay un gran tema en cementos nuevamente. Pacasmayo es el 23% del mercado, UNACEM 44%, Caliza 6%, Yura 21%, y esto es lo que está pasando en el mundo de cementos. UNACEM ha comprado en el 2023 otra empresa más en Estados Unidos por $300 millones con deuda, está duplicando su tamaño en el mercado americano. Holcim entra al Perú, se compró 2 empresas chicas por 100 millones. Holcim es la empresa más grande del mundo de cementos, no ha venido a ver ni a comer canchita.
Tiene una EBITDA de 7.500 millones de dólares y algo va a hacer. Cementos Yura está tratando de capturar una empresa en Chile, Cementos Biobío ya tiene el 20%, tiene ofertas por otro 20%, eso haría que tenga un espacio importante ahí. Mientras tanto, Cementos Argos en Colombia decidió vender su posición que tiene en Estados Unidos, una súper exitosa transacción, está vendiendo un precio caro, retorno de 20% anual, invirtieron 900 millones y han sacado 4.500. Esa es una inversión impecable, debería ser libro de texto. Pacasmayo es la mejor empresa hoy día en márgenes, en desarrollo, en tecnología, ya no son una empresa de cementos, es una empresa de solución de construcción. Yo creo que hay que mirarla, tiene reparto de dividendos de 10% al año, mejor que cualquier bono. Es una empresa que nos gusta mucho. ¿Qué pasará acá? No sabemos. Nosotros tenemos nuestra visión, pero ustedes pregúntenle a sus analistas, ¿no? A los que recomiendan qué comprar y qué vender. ¿Va a haber competencia hostil, ojo el SIM, o va a ser amigable? ¿O se van a comprar una de las tres empresas grandes? ¿Y a qué precio se comprarían? ¿Va a haber M&A parcial? O sea, acá va a pasar algo, nosotros tenemos una idea, pero ustedes pregunten a sus analistas a ver dónde compran, ¿no? Y otra noticia es que Carso también vendió una unidad en México, o sea, hay mucho movimiento en el sector cementero. Esto lo saqué de la bolsa, múltiplos incluyendo minería, está a niveles altos, porque minería, Southern transa múltiplos muy altos, pero si le sacas minería, está muy barato, el Enterprise Value Evita. Yo creo que Perú está barato. Soluciones macro, la economía sale de una crisis gigantesca, con crecimiento, demanda interna, empleo formal. El crecimiento tiene combustible, estamos bajando tasas de interés, la inversión privada se está desestrabando, el gobierno ya tiene 2 años destrabando proyectos, la inflación está bajando, la reforma de las AFPs está, minería, lamentablemente, sin Rómulo mucho, yo no sé si Tío María tenga futuro, eso frena los otros proyectos, construcción, tasas hipotecarias empiezan a bajar, a la exportación hay buen clima, la pesca probablemente van a tener otro año récord de este año, demanda interna crece, de menos 2% el año pasado, más 3 se siente, se está sintiendo, las AFPs dejaron de sacar plata, eso es muy bueno, deuda del país está estable, lamentablemente, como dije, en el CADE fue una decepción ver desde fuera que los grandes grupos empresariales no estuvieron presentes con el músculo que venían en un momento tan complicado para el Perú, los dueños no están yendo, van los CEOs y no todos los CEOs van. Es como que se le ha perdido ese espacio en que había de representatividad, no es tanto así ahora. En acciones, macro, la economía sale de la recesión, las empresas están recomprando acciones, es una buena señal de confianza en sus empresas, mala señal para el mercado porque chupan liquidez, pero Cerro Verde ha comprado 240 millones de dólares, en Enel se han recomprado 600, Alicorp se han recomprado 350 millones de dólares, una Semiferrecorp son 225, o sea, las empresas sienten que sus acciones están tan baratas que hay que recomprarlas, que sacan más plata recomprando sus acciones que en proyectos. AFP se frena la venta de bloques porque ya se cierra el caño, los márgenes han aumentado, los múltiplos son bajos, hay empresas que reparten buenos dividendos, Casa Grande, Ferrecorp, Origen, Pacasmayo, regresa el retail como lo vimos, por avances tecnológicos, hay buenas historias, si hay catch-up de múltiplos, porque estamos muy baratos en algunas industrias, yo creo que se viene un entorno en el cual las acciones deberían dar 15% anual por varios años, y para mí lo peor habría pasado. En inversiones globales hay que cambiar el foco a riesgos y ya no a retornos. Los retornos han sido extraordinarios los últimos años. Hoy día enfóquense más en riesgos. ¿Cuánto riesgo pueden asumir ustedes estomacalmente, si quieren decirlo de esa manera? Porque una cosa es decir, tengo la suficiente cantidad de dinero para poder asumir mayores riesgos, pero se cae 5% el Standard & Poor's y estás que te mueres, eso significa que no puedes aceptar mucho riesgo. Si el Standard & Poor's se cae 30% ahorita y no te hacen ni cosquillas, estás dispuesto a asumir mucho riesgo. Entonces, entiendan bien su riesgo estomacal para poder asumir cuál es el riesgo que están realmente dispuestos a asumir en su portafolio. En acciones, Estados Unidos ha sido monotemático, empiecen a invertir en otros lados que están muy baratos, sean selectivos por temas seleccionarios en Estados Unidos. América Latina está muy barata, Brasil y México han pagado por sus estupideces. Ambos países en dólares están entre 25 y 30% negativos, gran parte por su moneda, por no hacer los ajustes fiscales sobre todo, o por tener políticas progresistas.
Estados Unidos está 50% más barato que Estados Unidos, ahí creo que hay oportunidades muy buenas ahí para invertir, y China yo empezaría a invertir porque el gobierno ha decidido sacar al país. Renta fija, mucho valor, corto plazo me gusta todavía para parquear el dinero, mientras que encontramos cosas. Fondo de deuda privada, cosas a corto plazo son buenos siempre y cuando tengan garantías, 8%, y mediano plazo, buenos manes de fondo de Latam High Yield han rentado 11% anual por 20 años, es mucha plata, y los que les gusta hacer las cosas como a mí también directas, buscar cupones altos. A mí me está gustando mucho los bonos de Ecopetrol, 8% en dólares y no pagamos impuestos ahí. Es bien importante que vean el tema de los impuestos. Hace poco una persona me llamó a preguntarme por un bono que le estaban pagando 10%, poco menos de 10% en dólares, pero ese bono pagaba 30% de impuestos a sus cupones. Entonces, después de las comisiones y los impuestos, el señor terminaba ganando 6,5, pero se lo estaban vendiendo como de 10. Entonces, por favor, díganle a sus asesores cuánto voy a recibir neto a mi bolsillo después de impuestos, dividendos, comisiones, porque se venden retornos que no son los adecuados o que no les están siendo transparentes. Alternativos, real estate, dónde evadir, oficinas y multifamily en Estados Unidos creo que todavía no se ha digerido, sobre todo en California y Los Ángeles. Dónde invertir, commercial real estate está rebotando, señores, ahí hay que meterle. Almacenes y bodegas es el sitio donde hay que estar, estable, buenos rendimientos. El sector logístico en Estados Unidos va a crecer más, en América Latina recién se está desarrollando y esto solo va a hacer que mejore. Deuda privada con garantía, si los que pueden invertir en bonos VAX, háganlo, porque están empezando a aparecer bonos VAX después de 15 o 20 años, que son los bonos en el Perú que se indexan a la inflación. Importante tener algo ahí, o los tips en Estados Unidos, y en commodities yo diría cobre, litio y tierras raras. Vamos a dejar un poquito de tiempo para preguntas, y como bien les dije, tenemos ahora, voy a dejar el contacto para que puedan mandarnos un correo a los que están interesados en invertir en este fondo que hablaba de almacenes, que es público para los inversionistas de alto patrimonio, o para los que quieran discutir alguna política de inversión, alguna tesis, siempre Capia está abierto a sus inversionistas. Para los que quieran dejar alguna pregunta en el chat, más que bienvenido. No sé si es que tenemos alguna pregunta ahorita. Me preguntan si es que es el momento correcto para invertir en el S&P. Si me pidieran que poner una pistola, diría no invertiría en el Nasdaq hoy día de ninguna manera. No invertiría directamente en ninguna de las Magnificent Seven, directamente hoy día, creo que pueden corregir. Creo que el S&P tiene esta protección adicional de que está metido en todas las industrias, pero creo que podemos empezar a sacar dinero de ahí y poder empezar a invertir en China, en Europa, selectivamente. En América Latina hay empresas que han subido mucho. Nosotros, no se acuerdan, recomendamos comprar acciones en Falabella hace un año, ha subido 60%, la han subido. O sea, tenemos empresas buenas, de buena calidad, que habían sido muy golpeadas y que creemos que los que se sienten cómodos para el riesgo pueden invertir ahí. Bueno, lamentablemente son las 9:31. Voy a ver si permitir mensajes de chat. Bueno, no habiendo otras preguntas, recomendamos a todos que quieran mandarnos alguna pregunta, algún mensaje, escribirnos a este correo, clientes@kpa.pe. También está el teléfono, pero mejor siempre es por correo, y ahí vamos a poder responder todo y podemos informarles más sobre lo que hace CAPEA en banca de inversión o lo que hace CAPEA en los fondos. Muchísimas gracias a todos. Nos estamos yendo ya al próximo año. Que pasen unas buenas, felices fiestas. Y el próximo año yo creo que puede ser un año también de muy buenos retornos si uno hace las cosas adecuadamente y se enfoca en los riesgos. Muchas gracias.